Tras los muros de las prisiones de alta seguridad, que parecen fortalezas, los delincuentes más peligrosos del mundo llevan una vida escalofriante e intrigante. Aunque las prisiones están concebidas para que los individuos respondan de sus actos y proteger a la sociedad, algunas celdas han adquirido notoriedad por sus condiciones inhumanas. Acompáñenos a descubrir qué secretos esconden estas celdas inhumanas y cómo es la vida de los que han caído en desgracia. Maurice Mom Boucher, en el Supermax canadiense. Los crímenes de Maurice Mom Boucher y su papel central en la Guerra Motera de Quebec representan un escalofriante capítulo de la historia criminal canadiense. Nacido en 1953, Boucher se unió inicialmente a los Hells Angels, uno de los clubes de moteros ilegales más conocidos del mundo, en la década de 1980. Su ascenso a la prominencia dentro de la organización acabaría preparando el terreno para un conflicto violento y mortífero que se conocería como la Guerra Motera de Quebec. Los orígenes de la Guerra Motera de Quebec se remontan al lucrativo tráfico de drogas, en particular la distribución de cocaína y otras sustancias ilícitas. Boucher y sus socios de los Hells Angels intentaron controlar este rentable mercado en la provincia de Quebec, lo que dio lugar a intensas rivalidades con otras organizaciones delictivas, sobre todo con Rock Machine, una banda de moteros rival. La violencia estalló a principios de la década de 1990, cuando ambos bandos se disputaban el dominio. Boucher, conocido por su carisma y crueldad, se convirtió en una figura clave para orquestar los ataques y las represalias. Estos violentos enfrentamientos incluyeron bombardeos, tiroteos y asesinatos que conmocionaron a todo Quebec. A menudo, transeúntes inocentes caían víctimas del fuego cruzado y el número de muertos aumentaba sin cesar. Uno de los incidentes más tristemente célebres de la Guerra Motera de Quebec fue el asesinato en 1995 de Daniel Desrochers, un funcionario de prisiones, al que se perseguía por su supuesta cooperación con las autoridades. Este descarado acto de violencia intensificó aún más el conflicto y atrajo la atención nacional sobre la creciente amenaza de las bandas de motoristas enfrentadas. A medida que se intensificaba la violencia, las fuerzas del orden iniciaron amplias investigaciones para desmantelar las redes delictivas implicadas. Boucher fue finalmente detenido y se le imputaron numerosos cargos, entre ellos varios de asesinato, tráfico de drogas y conspiración. En 2002, fue condenado por asesinato en primer grado por su participación en la muerte de 2 funcionarios de prisiones durante el conflicto. El encarcelamiento de Maurice Mom Boucher en el Supermax canadiense respondió a su reinado del terror y a la necesidad de neutralizar su influencia en el submundo criminal. La vida de Maurice Mom Boucher en el Supermax canadiense contrasta fuertemente con la libertad y el poder de que gozó en su día como figura destacada del AMPA Motera de Quebec. El Supermax canadiense es un centro de máxima seguridad que alberga a los delincuentes más peligrosos y destacados del país. El encarcelamiento de Boucher refleja la gravedad de sus delitos y la amenaza que representa para la sociedad. Dentro del Supermax canadiense, Boucher lleva una existencia muy disciplinada y controlada. Las estrictas medidas de seguridad y el aislamiento de la población reclusa general caracterizan su rutina diaria. Pasa la mayor parte del tiempo confinado en una celda pequeña y sin ventanas, con escasas oportunidades de interacción social o actividades al aire libre. Las cámaras de vigilancia vigilan todos sus movimientos para asegurarse de que no supone una amenaza para los demás, ni intenta organizar actividades delictivas dentro de los muros de la prisión. Los reclusos del Supermax tienen acceso restringido a los privilegios y servicios disponibles en otros centros penitenciarios. La capacidad de Boucher para comunicarse con el mundo exterior está fuertemente vigilada y restringida, lo que dificulta que mantenga contacto con sus antiguos socios criminales o que ejerza influencia más allá de los confines de la prisión. Además, el personal del Supermax canadiense está altamente formado y vigilante, lo que garantiza que Boucher y los demás reclusos estén bajo supervisión constante. Este nivel de seguridad es crucial para evitar fugas, mantener el orden y salvaguardar la vida de los reclusos y del personal penitenciario. El ataque con bazooka contra Maurice Mom Boucher es uno de los incidentes más audaces y sensacionales de la historia penal canadiense. Pone de manifiesto el alcance de la influencia de Boucher y la desesperación de sus socios, y subraya los problemas a los que se enfrentan las autoridades para contener su red delictiva. En 1997, Boucher cumplía condena en la institución Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines, Quebec, cuando un grupo de sus fieles seguidores
urdió un audaz plan para liberarlo de los confines de la prisión. Para llevar a cabo esta audaz fuga, recurrieron al uso de un bazooka, un arma generalmente asociada a combates militares y no a actividades delictivas. El audaz ataque consistió en disparar un bazooka contra los muros fortificados de la prisión para romper sus defensas y liberar a Boucher. Este extraordinario acto de violencia y el nivel de planificación requerido dejaron atónitas a las fuerzas del orden y a la opinión pública. Puso de manifiesto hasta dónde estaban dispuestos a alegar los socios criminales de Boucher en su empeño por conseguir su liberación y perpetuar sus empresas delictivas. Afortunadamente para las autoridades, el atentado no consiguió liberar a Boucher. Las sólidas medidas de seguridad de la prisión y la rápida respuesta de las fuerzas del orden impidieron que se produjeran infracciones importantes. No obstante, el incidente sirvió para recordar el alcance omnipresente de la delincuencia organizada y las peligrosas capacidades de la red de Boucher. Tras el atentado fallido con bazooka, la seguridad en torno a Boucher se intensificó aún más. Su encarcelamiento se hizo aún más estricto, con mayores medidas de vigilancia y aislamiento para mitigar futuros intentos de fuga o actos de violencia. El atentado con bazooka contra Maurice Boucher sigue siendo un episodio memorable en los anales de la historia criminal canadiense, un testimonio de la audacia de la delincuencia organizada y un escalofriante recordatorio de hasta dónde pueden llegar los delincuentes para proteger sus intereses y a sus líderes, incluso tras los muros aparentemente impenetrables de una prisión de máxima seguridad. Richard Huckle en Full Sutton. Los crímenes de Richard Huckle constituyen un oscuro capítulo en la historia de la explotación infantil y los abusos en línea. Huckle, de nacionalidad británica, viajó a Malasia, donde se hizo pasar por un voluntario cristiano que trabajaba en comunidades empobrecidas. En apariencia, parecía una persona bondadosa, pero bajo esa fachada se escondía un depredador con siniestras intenciones. El modus operandi de Huckle consistía en ganarse la confianza de las familias de estas comunidades, a menudo centrándose en las más vulnerables. Se aprovechaba de esta confianza para acceder a sus hijos, a los que sometía a abusos sexuales. Lo que hace que sus delitos sean aún más inquietantes es su meticuloso registro. Huckle documentaba sus actos con todo lujo de detalles, acumulando un tesoro de fotografías y notas que luego compartía en la red oscura. El descubrimiento de los delitos de Huckle fue una revelación desgarradora. Las autoridades descubrieron sus actividades cuando lo detuvieron en el aeropuerto de Gatwick en 2014. Sus archivos informáticos encriptados contenían más de 20.000 imágenes indecentes de menores y un libro de contabilidad en el que se detallaban los abusos cometidos contra casi 200 niños a lo largo de varios años. La magnitud y depravación de sus actos conmocionaron no solo al Reino Unido, sino a todo el mundo. El caso de Huckle puso de relieve la alarmante realidad de la explotación infantil en Internet. Demostró cómo los depredadores pueden utilizar el anonimato de Internet para perpetrar delitos atroces y mantener una siniestra presencia en la red, lo que dificulta enormemente su detección. El caso también suscitó debates sobre la seguridad de los niños, tanto en Internet como en comunidades vulnerables de todo el mundo. Planteó importantes cuestiones sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas, las fuerzas de seguridad y la sociedad a la hora de proteger a los niños de estos depredadores. Además, el carácter internacional de los delitos de Huckle planteó problemas jurídicos y jurisdiccionales. Se han hecho llamamientos a una mayor cooperación entre los países para combatir la explotación infantil, ya que los delincuentes a menudo aprovechan las lagunas jurídicas y las diferencias en la legislación para eludir la justicia. En junio de 2016, Richard Huckle fue declarado culpable de 71 delitos que afectaban a 22 niños, aunque se cree que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. La gravedad de sus delitos se reflejó en la sentencia. Recibió 22 cadenas perpetuas, con una pena mínima de 25 años, antes de poder siquiera ser considerado para la libertad condicional. Fue una condena sin precedentes para delitos de esta naturaleza en el Reino Unido, lo que pone de relieve la seriedad con la que el sistema judicial trató su caso. Huckle fue encarcelado en la prisión de Full Sutton, un centro de máxima seguridad situado en Yorkshire, Inglaterra. Esta prisión alberga a algunos de los delincuentes más peligrosos y de mayor perfil del país. La elección de Full Sutton para el encarcelamiento de Huckle refleja la gravedad de sus delitos y la necesidad de garantizar su seguridad.
dada la amenaza potencial de otros reclusos que podrían buscar venganza por sus despreciables actos contra los niños. HMP Full Sutton, enclavada en la pintoresca campiña de Yorkshire, es una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a algunos de los reclusos más notorios del Reino Unido. Es un lugar donde el concepto de rehabilitación suele quedar relegado a un segundo plano ante la necesidad de mantener estrictas medidas de seguridad. Dentro de estos imponentes muros, los reclusos y el personal se enfrentan a un entorno en el que el miedo y la violencia proyectan una larga sombra. La presencia de Richard Huckle en el centro no hace sino aumentar la compleja dinámica. Toda la prisión de Sutton no es ajena a reclusos de alto perfil. Hombres como Charles Bronson, Lee Duffy y Dale Cregan han pasado por ella en diversas ocasiones. Su notoriedad y su historial de violencia hacen de Full Sutton un entorno difícil de gestionar. Estos reclusos suelen tener una reputación que puede desencadenar luchas de poder y guerras territoriales entre rejas. La presencia de Huckle entre los muros de la prisión conllevaba sus propios retos. Los demás reclusos, incluso los condenados por delitos violentos, suelen ver con desdén a los pedófilos, y las autoridades penitenciarias tenían que garantizar la seguridad de Huckle, manteniendo el orden. Dada la naturaleza de sus delitos, es probable que Huckle hubiera permanecido bajo custodia protectora o en alguna forma de segregación para garantizar su seguridad. Los reclusos acusados de explotación o abuso de menores suelen sufrir amenazas o violencia por parte de otros presos que intentan hacerles daño. Este aislamiento, aunque destinado a proteger a Huckle, también podría haber tenido efectos perjudiciales en su bienestar mental debido a los prolongados periodos de aislamiento. La vida en Full Sutton se rige por estrictas medidas de seguridad. Altos muros, alambre de espino y avanzados sistemas de vigilancia son las barreras físicas que impiden la evasión. Pero la dinámica social suele resultar más difícil. Los reclusos están sometidos a rutinas estrictas, privilegios limitados y falta de espacio personal. Esto puede crear una atmósfera propicia para la tensión y el conflicto. Los informes sobre violencia en la prisión de Full Sutton han aumentado, lo que ha suscitado preocupación entre los reclusos y el personal. Es un entorno en el que incluso los funcionarios de prisiones han admitido a veces temer por sus vidas. Las tensiones entre los reclusos, exacerbadas por la presencia de delincuentes de alto perfil, han dado lugar a enfrentamientos, afiliaciones a bandas y disputas territoriales. Liam Dean en la prisión de Leeds. La trágica historia de Liam Dean gira en torno a la desgarradora muerte de su hija de 2 días, Luna. En 2017, Liam Dean fue declarado culpable de homicidio involuntario, una condena que le llevó a prisión en la cárcel de HMP Leeds. Para comprender realmente la gravedad de este caso, debemos profundizar en los detalles que rodearon su condena, el proceso judicial que se desarrolló y la sentencia que recibió. El caso comenzó cuando Luna, una indefensa recién nacida, sufrió lesiones mortales mientras estaba bajo el cuidado de Liam Dean. Esto plantea la cuestión de cómo pudo ocurrir un incidente tan terrible dentro de los confines de un hogar familiar. La investigación posterior desenterró inquietantes pruebas de abusos y violencia contra el indefenso bebé. La fiscalía argumentó que las acciones de Diane condujeron directamente a la trágica y prematura muerte de Luna, afirmación que el jurado acabó aceptando. El proceso judicial que siguió fue un capítulo fundamental de esta desgarradora historia. Liam Dean compareció ante un tribunal, donde se enfrentó a las acusaciones de homicidio involuntario. Su equipo de defensa probablemente trató de establecer una defensa, posiblemente argumentando cuestiones como intencionalidad, negligencia o problemas de salud mental. Por otro lado, la acusación presentó pruebas que demostraban una relación directa entre las acciones de Diane y la muerte de Luna. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla de argumentos legales, testimonios emotivos y pruebas que, en última instancia, decidirían el destino de Diane. Tras la condena, Liam Dean recibió una pena que reflejaba la gravedad de su delito. Aunque la duración exacta de su encarcelamiento puede variar, no cabe duda de que sirve de duro recordatorio de las consecuencias de sus actos. Su encarcelamiento en la prisión de HMP Leeds, un centro de alta seguridad, subraya el compromiso de la sociedad de hacer que las personas rindan cuentas de sus actos, especialmente cuando afectan a los más vulnerables de entre nosotros. La vida en el centro penitenciario de Leeds, donde Liam Dean cumple condena, difiere enormemente de la que la mayoría de nosotros vivimos a diario. Es un lugar donde priman la estructura y la rutina, en marcado contraste con la libertad y la imprevisibilidad del mundo exterior.
En este entorno confinado, cada día sigue una actuación cuidadosamente coreografiada. Los reclusos como Diane suelen empezar el día temprano, despertándose al amanecer. Este comienzo temprano no es una mera elección, es una parte obligatoria del régimen de la prisión. El día comienza pasando lista para asegurarse de que todos los reclusos están presentes. Tras pasar lista, se sirve el desayuno, que suele ser una comida sencilla y sin florituras. Las prisiones dan prioridad a la eficiencia, por lo que el desayuno suele ser rápido. A continuación, se asignan a los reclusos diversas tareas y actividades para mantenerlos ocupados y contribuir al funcionamiento diario de la prisión. Estas tareas pueden ir desde el servicio de cocina hasta la limpieza de las zonas comunes o el trabajo en los talleres de la prisión, donde los reclusos pueden dedicarse a tareas como la carpintería o la costura. Para Liam Dean y otros, estas responsabilidades ofrecen un sentido de propósito y ayudan a mantener la limpieza y el orden de la prisión. Por la tarde, los reclusos suelen tener tiempo libre para hacer ejercicio o divertirse. Esto puede implicar el uso de las instalaciones del gimnasio de la prisión, la práctica de deportes en zonas designadas, o simplemente pasar tiempo en sus celdas, leyendo o reflexionando. Sin embargo, este tiempo libre está constantemente vigilado y regulado para garantizar la seguridad. Sin embargo, teniendo en cuenta que se han producido 11 muertes en la prisión de Leeds desde mayo de 2013, el segundo peor número de muertes en prisión del país, la vida dentro de HMP Leeds para Liam Dean está sin duda plagada de desafíos y peligros que están muy lejos de las libertades del mundo exterior. Las prisiones son entornos que entrañan peligros únicos, tanto para los reclusos como para quienes trabajan en el sistema. Comprender los peligros a los que puede enfrentarse Liam Dean durante su encarcelamiento arroja luz sobre las complejidades y dificultades de la vida entre rejas. Uno de los principales peligros entre los muros de la prisión es el potencial de violencia. Las prisiones suelen albergar a personas con antecedentes de conducta delictiva, y las tensiones pueden ser muy fuertes. Estas tensiones pueden desembocar en altercados físicos, peleas y violencia entre bandas. Para Liam Dean, estar en presencia de compañeros de prisión que pueden guardar rencores o agravios sólidos podría amenazar seriamente su seguridad. Además, el riesgo de violencia no se limita a las interacciones con otros reclusos. El personal penitenciario tiene a menudo la poco envidiable tarea de mantener el orden y la seguridad, y pueden producirse incidentes de abusos o malos tratos. Aunque existen protocolos y supervisión estrictos para evitar estos abusos, no por ello dejan de producirse, lo que genera una sensación de vulnerabilidad en reclusos, como Diane. La salud mental es otro problema acuciante en el sistema penitenciario. El aislamiento, el confinamiento y la falta de autonomía personal pueden afectar gravemente al bienestar mental de una persona. En el caso de Liam Dean, la culpa y el remordimiento que puede sentir por sus actos, combinados con el aislamiento de su familia y de la sociedad, pueden contribuir a la depresión y la ansiedad. El acceso a servicios de salud mental en prisión puede ser limitado, lo que dificulta a los reclusos hacer frente a los retos emocionales a los que se enfrentan. Además, la posibilidad de contrabando y abuso de sustancias es una amenaza inminente. Las prisiones suelen tener dificultades para impedir el contrabando de drogas, armas y otros artículos prohibidos. Los reclusos pueden verse obligados a participar en actividades ilícitas, lo que conlleva complicaciones y riesgos adicionales, incluidas medidas disciplinarias. Las condiciones generales de vida en prisiones como HMP Leeds también pueden ser peligrosas. El hacinamiento, la atención sanitaria inadecuada y el acceso limitado a la educación o a la formación profesional pueden crear un entorno que fomente la frustración y la desesperación, lo que puede desembocar en disturbios entre la población reclusa. Sergei Walton en las prisiones federales de Illinois. Sergei Walton, un nombre que infundía temor en los corazones de muchos, no era un delincuente más, era una figura de infamia en la delincuencia organizada. Su perfil delictivo dibuja la imagen de un individuo peligroso cuyas acciones y asociaciones conmocionaron a las fuerzas del orden y a las comunidades. El núcleo de la carrera delictiva de Sergei Walton fue su liderazgo en el club de moteros Hells Angels. Como antiguo presidente de la sección de Oakland, California, Walton estaba profundamente arraigado en un mundo de violencia, empresas delictivas y un estricto código de lealtad. Esta afiliación a una de las bandas de motoristas más conocidas de la historia dice mucho de su voluntad de participar en actividades delictivas con un flagrante desprecio por la ley. Uno de los aspectos más condenatorios de los antecedentes penales de Sergei Walton fue su implicación en un caso RICO,
Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. Este cargo federal suele reservarse a personas implicadas en empresas delictivas, organizadas, lo que ilustra la profundidad de su participación en conspiraciones delictivas. Aunque Walton consiguió eludir estos cargos rico, no pudo escapar a la sombra de su pasado delictivo. Sin embargo, fue su condena por posesión de una ametralladora ilegal la que acabó por sellar su destino. Esta condena puso de relieve sus inclinaciones delictivas y su comodidad con el uso de armas de fuego, un detalle escalofriante que lo marcó como una figura potencialmente peligrosa. Además, el historial de Sergei Walton se vio empañado por numerosas investigaciones por asesinato. Aunque puede que no haya sido condenado por estos delitos, el hecho de que fuera el principal sospechoso en múltiples casos de asesinato habla de su implicación en actividades violentas y mortíferas. A ojos de las fuerzas del orden, Sergei Walton encarnaba la esencia de un criminal peligroso. Su alto cargo en los Hells Angels, su implicación en el crimen organizado, la posesión de armas de fuego y sus conexiones con investigaciones de asesinatos apuntaban a un hombre que suponía una importante amenaza para la sociedad. La fuga de Sergei Walton de una cárcel del condado justo antes de su traslado programado a una prisión federal de Illinois levantó ampollas y puso de relieve las medidas de seguridad de las cárceles del condado. Para comprender realmente la gravedad de la situación, examinemos las circunstancias que rodearon su fuga. Las cárceles de condado suelen ser instalaciones donde se recluye a personas en espera de juicio o que cumplen condenas cortas. Estas cárceles son una parte crucial del sistema de justicia penal, y en ellas se retiene temporalmente a los presos hasta que se toman medidas más permanentes. Sin embargo, el nivel de seguridad de las cárceles de condado puede variar mucho. Algunas están bien equipadas con modernas medidas de seguridad, mientras que otras pueden necesitar infraestructuras actualizadas que plantean riesgos de seguridad. En el caso de Sergei Walton, el éxito de su fuga de la cárcel del Condado 2 de San Francisco en 1981 implica que puede haber habido algunos fallos o vulnerabilidades en el dispositivo de seguridad de la cárcel del condado. Planteó interrogantes sobre cómo consiguió eludir a las autoridades, si había colaboradores internos y si el centro contaba con la vigilancia y el personal adecuados para prevenir este tipo de incidentes. Esta fuga se produjo en un contexto de seguridad reforzada debido a la presencia de reclusos de alto perfil, entre ellos miembros de la conocida banda de moteros Hells Angels. La cárcel del Condado 2, situada en la 7ª planta del Palacio de Justicia, se consideraba entonces un centro de alta seguridad. Sin embargo, la fuga de 13 presos, entre ellos Sergei Walton, puso en duda la eficacia de las medidas de seguridad de la cárcel. Las fugas de las cárceles del condado son relativamente raras, pero no por ello desconocidas. Los reclusos pueden intentar fugarse por diversos motivos, como evitar el traslado a un centro de mayor seguridad o eludir por completo la acción de la justicia. Las circunstancias que rodearon la fuga de Sergei Walton nos recuerdan con crudeza los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden y los funcionarios de prisiones a la hora de mantener la seguridad en las cárceles de condado, y ponen de relieve la importancia de evaluar y mejorar continuamente los protocolos de seguridad. Pero, ¿hasta qué punto eran peligrosas las prisiones federales de Illinois antes de 1981, año en que Sergei Walton optó por fugarse? Estas instalaciones eran conocidas por sus estrictos protocolos de seguridad y solían albergar a reclusos peligrosos. Centro Correccional Metropolitano de Chicago, Chicago MCC. Situado en Chicago, el Chicago MCC fue diseñado como prisión federal de nivel administrativo. Albergaba tanto a hombres como a mujeres de todos los niveles de seguridad, especialmente a aquellos con juicios pendientes en el Distrito Norte de Illinois y a delincuentes que cumplían condenas cortas. A pesar de sus instalaciones relativamente modernas, seguía siendo un lugar donde los reclusos de alto perfil se enfrentaban a los retos de la detención preventiva, lo que la convertía en un entorno potencialmente peligroso. United States Penitentiary, Marion, USP. En el sur de Illinois, Marion, USP, se diseñó inicialmente para sustituir a la tristemente célebre prisión de Alcatraz, en California. Fue la primera instalación de unidad de control, lo que significa que limitaba estrictamente el contacto con los reclusos para mantener el orden entre los delincuentes violentos. Este estricto planteamiento puso de manifiesto los peligros potenciales del sistema penitenciario, sobre todo para los reclusos que no podían ajustarse a unas normas estrictas.
El deseo de Sergei Walton de evitar una prisión federal en Illinois puede entenderse en el contexto de estas instituciones de alta seguridad. Estas prisiones eran conocidas por sus estrictas normas, el contacto limitado con los reclusos y la presencia de delincuentes violentos. En el caso de Sergei Walton, su fuga de una cárcel del condado, seguida de su traslado a una prisión federal, puede haber estado impulsada por el deseo de eludir los peligros y desafíos que plantean estas instituciones. Sus antecedentes como antiguo líder de los Hells Angels y su historial delictivo probablemente le convirtieron en un objetivo dentro del sistema penitenciario, por lo que la fuga era una opción atractiva, aunque después tuviera que hacer frente a las consecuencias legales. A pesar de su astuta fuga, las actividades delictivas de Sergei Walton acabaron por alcanzarle. Fue declarado culpable en un caso federal de delincuencia organizada y condenado a prisión. Sin embargo, Walton se convirtió más tarde en informante de los fiscales del gobierno federal, lo que le llevó a entrar en el programa de protección de testigos y a una reubicación secreta. Su vida terminó el 19 de octubre de 2006, a los 62 años, mientras residía en Sacramento. Emma Coronel Aispuro, en FMC Carswell. En febrero de 2021, Emma Coronel Aispuro se convirtió en el centro de atención al ser detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulles, cerca de Washington, D.C. Su detención conmocionó a la comunidad internacional, ya que supuso un importante avance en la lucha contra los cárteles de la droga, en particular el de Sinaloa. El motivo de la estancia de Emma en el FMC Carswell, un centro médico federal situado en Fort Worth, Texas, no fue una cuestión de comodidad, sino más bien una necesidad. Fue debido a sus necesidades médicas específicas, por lo que fue alojada en este centro. El FMC Carswell no es la típica prisión, sino que está diseñado principalmente para atender a reclusas que requieren atención médica, ya sea por problemas físicos o mentales. Emma. La situación de la coronel Aispuro no era extraña en el FMC Carswell. Este centro federal se especializa en proporcionar atención médica y apoyo a las reclusas que sufren diversos problemas de salud. Esto incluye enfermedades crónicas, trastornos mentales o atención relacionada con el embarazo. Es crucial comprender que el sistema penitenciario reconoce la importancia de proporcionar una atención médica adecuada a las reclusas, garantizando su bienestar mientras cumplen sus condenas. En el caso de Emma, su estancia en el FMC Carswell se ajustó a este principio. Sus necesidades médicas específicas requerían un centro como el FMC Carswell, dotado de los recursos y la experiencia necesarios para atender sus necesidades sanitarias, garantizando al mismo tiempo su seguridad y reclusión. Esto pone de relieve la complejidad que entraña la gestión de reclusos de alto perfil, como Emma Coronel Aispuro, en la que las consideraciones médicas deben equilibrarse cuidadosamente con las exigencias del encarcelamiento. El papel de Emma Coronel Aispuro en el cártel de Sinaloa era mucho más importante que ser la esposa de Joaquín, el Chapo, Guzmán. Era, en muchos sentidos, su confidente de confianza y parte integrante de las operaciones del cártel. Emma Coronel no era una mera observadora pasiva del narcotráfico, sino que participaba activamente en diversos aspectos del funcionamiento del cártel. Uno de los casos más destacados de su participación fue su presunto papel en la fuga de El Chapo de una prisión mexicana de alta seguridad en 2015. La fuga de El Chapo fue un acto audaz y atrevido que implicó un sofisticado túnel excavado bajo su celda. Emma Coronel fue acusada de desempeñar un papel crucial en la orquestación de esta fuga. Presuntamente, coordinó la construcción del túnel, que se extendía a lo largo de más de 1,5 kilómetros, y estaba equipado con sistemas de iluminación y ventilación. Esta operación demostró su profundo conocimiento de la logística del cártel y su capacidad para organizar complejas operaciones delictivas. Además, Emma Coronel no solo participaba en la logística del cártel, sino que también era un rostro público que utilizaba su belleza y su presencia en las redes sociales para dar glamour al estilo de vida criminal. A menudo asistía a las audiencias judiciales de alto nivel del Chapo en Estados Unidos, llamando la atención sobre las actividades del cártel. Su papel como esposa del Chapo le otorgó una posición única dentro de la organización. Mientras el Chapo estaba encarcelado, ella disponía de información privilegiada, comunicaba mensajes en su nombre y desempeñaba un papel fundamental en el mantenimiento de las operaciones del cártel. Además de su participación en la fuga, Emma Coronel se enfrentaba a cargos relacionados con el tráfico de drogas. Fue acusada de conspirar para distribuir drogas, entre ellas cocaína, metanfetamina y marihuana, en Estados Unidos.
Su conexión con el tráfico de drogas del cártel de Sinaloa era evidente, y estas acusaciones consolidaron aún más su condición de pieza clave de la organización. Dada su profunda implicación en las actividades del cártel, quedó claro por qué Emma Coronel Aispuro fue encarcelada en el FMC Carswell. La infraestructura médica del centro era necesaria para su estancia, ya que al parecer necesitó atención médica durante su encarcelamiento. Su detención y posterior encarcelamiento pusieron de manifiesto hasta qué punto estaba implicada en las operaciones delictivas del cártel de Sinaloa, desde la ayuda en audaces fugas de la cárcel hasta la facilitación del tráfico de drogas, todo lo cual la condujo en última instancia a la prisión de FMC Carswell. En Fort Worth, Texas, FMC Carswell es un centro médico federal diseñado para atender las necesidades específicas de las reclusas, en particular las que requieren atención médica o mental. Aunque no está clasificada como prisión de máxima seguridad, a lo largo de los años ha sido testigo de un buen número de reclusas e incidentes de alto nivel, lo que la convierte en un centro de importancia dentro del sistema penitenciario federal. Un aspecto notable del FMC Carswell es su papel como institución especializada. Atiende principalmente a mujeres con diversos problemas médicos, como enfermedades crónicas o problemas de salud mental. Esta atención médica la distingue de otras prisiones federales y contribuye a que su población reclusa sea única. Debido a su naturaleza especializada, FMC Carswell ha sido elegida para alojar a personas implicadas en diversas actividades delictivas. Estos reclusos pueden ser condenados por tráfico de drogas, delitos de cuello blanco, espionaje y otros delitos. Las capacidades médicas del centro se adaptan a reclusos con necesidades sanitarias complejas, independientemente de sus antecedentes penales. La presencia de reclusos de alto perfil en el FMC Carswell puede plantear retos específicos a la administración penitenciaria. Estas personas suelen requerir medidas de seguridad reforzadas para evitar intentos de fuga o amenazas de otros reclusos. Por lo tanto, el personal de la prisión debe equilibrar la atención médica y los requisitos de seguridad de estos reclusos notables, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y el orden de las instalaciones. El Chapo en ADX Florencia. El encarcelamiento de Joaquín El Chapo Guzmán en el ADX de Florencia es un crudo símbolo de la determinación de Estados Unidos de llevar ante la justicia a uno de los capos de la droga más notorios del mundo. Pero, ¿por qué se envió a El Chapo a este centro de alta seguridad? ¿Y qué factores condujeron a esta decisión? En primer lugar, es esencial comprender el historial delictivo de El Chapo. Joaquín Guzmán lo era, conocido como El Chapo por su baja estatura, era el cerebro del cártel de la droga de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más influyentes y peligrosas del mundo. Fue responsable del contrabando de inmensas cantidades de drogas, como cocaína, heroína y metanfetamina, a Estados Unidos, alimentando la adicción y la violencia en todo el país. El historial delictivo de El Chapo se vio empañado por múltiples fugas de prisión, lo que convirtió su encarcelamiento en una prioridad para las fuerzas de seguridad estadounidenses. Se fugó de 2 prisiones mexicanas, incluida una audaz fuga a través de un túnel en 2015. Estos incidentes avergonzaron a las autoridades mexicanas y suscitaron serias dudas sobre su capacidad para manipular el sistema penitenciario. Cuando El Chapo fue capturado en 2016 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, las autoridades no tenían intención de permitir que volviera a fugarse. Esto nos lleva a ADX Florence, también conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Varios factores impulsaron la decisión de alojar a El Chapo en este centro, ADX. Florence es famoso por sus estrictas medidas de seguridad. Fue diseñada para encarcelar a los delincuentes más peligrosos y de más alto perfil, y su ubicación aislada en la naturaleza de Colorado hace que la evasión sea casi imposible. El diseño de la prisión incluye elementos como altos muros de hormigón, vigilancia electrónica y una amplia presencia de guardias, lo que garantiza que los reclusos permanezcan confinados de forma segura. Además, ADX Florence emplea una práctica conocida como segregación administrativa, en la que los reclusos permanecen en régimen de aislamiento entre 22 y 24 horas al día. Esto se consideró una precaución necesaria para El Chapo, dado su historial de orquestar fugas y el temor de que todavía podría influir en el tráfico de drogas desde detrás de las rejas. ADX Florence es un ejemplo de encarcelamiento de alta seguridad en Estados Unidos.
Enclavada en el escarpado terreno de Colorado, esta prisión federal de máxima seguridad está diseñada para recluir a los reclusos más peligrosos y propensos a fugarse. Su reputación de estrictas medidas de seguridad y aislamiento es bien merecida, lo que la convierte en una elección idónea para albergar a individuos como el Chapo. La arquitectura tipo fortaleza de ADX, Florencia, es la primera línea de defensa contra cualquier posible fuga. Rodeada de gruesos muros de hormigón y fortificada con avanzados sistemas de vigilancia, la prisión está diseñada para disuadir los intentos de fuga. Este formidable exterior sirve de recordatorio visual del nivel de seguridad que se mantiene en el interior. Los confines de las celdas de la prisión son austeros y minimalistas, y solo contienen lo más necesario. La comunicación con otros reclusos está prohibida, y cualquier interacción con el personal penitenciario está fuertemente vigilada y controlada. Este aislamiento tiene por objeto evitar la colaboración entre los reclusos y disuadir de cualquier posible alteración del orden en la prisión. Los reclusos de ADX Florence experimentan una profunda ausencia de luz natural. Sus celdas apenas tienen ventanas, lo que limita su exposición al mundo exterior. Esta falta de luz natural contribuye a la desorientación y refuerza aún más la sensación de aislamiento. Es una medida deliberada, destinada a minimizar cualquier atisbo de normalidad y mantener un estado de control constante. Además, la privación sensorial en ADX Florence es profunda. Los reclusos tienen acceso limitado a estímulos auditivos y visuales, lo que intensifica aún más su aislamiento. La ausencia de ruidos externos y la monotonía del entorno carcelario pueden provocar una experiencia desorientadora y psicológicamente agotadora para los reclusos. El encarcelamiento de Joaquín El Chapo Guzmán en ADX Florencia no ha estado exento de desafíos y controversias. Aunque las medidas de alta seguridad de la prisión tienen por objeto evitar fugas y mantener la seguridad pública, han suscitado debates sobre el trato a los reclusos y la ética del aislamiento prolongado. Una de las principales preocupaciones es el impacto del aislamiento en la salud mental de El Chapo. ADX Florence es famoso por sus estrictas políticas de aislamiento, en las que los reclusos pasan hasta 23 horas al día solos en sus celdas, con una interacción humana mínima. Los periodos prolongados de aislamiento pueden provocar graves efectos psicológicos, como depresión, ansiedad y alucinaciones. Los críticos sostienen que tales condiciones pueden constituir un castigo cruel e inusual, que la octava enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe. Las controversias en torno al encarcelamiento de El Chapo van más allá de su bienestar. También afectan a cuestiones más amplias sobre el uso del régimen de aislamiento en el sistema de justicia penal estadounidense. Los defensores de la reforma penitenciaria sostienen que el aislamiento de larga duración debería reservarse a los reclusos más peligrosos y utilizarse con moderación debido a su potencial de daño psicológico. Sostienen que en Estados Unidos se utiliza en exceso y que deberían explorarse métodos alternativos de castigo y rehabilitación. Entonces, ¿qué motiva a estas personas a dedicarse a la delincuencia y, en algunos casos, a realizar arriesgadas fugas para evitar las consecuencias de sus actos? Haga clic en la tarjeta que aparece en su pantalla para ver más vídeos interesantes como este.